Entonces, lo primero que tenemos que hacer al tener, en este caso, AutoCAD es, ahí está. Cuando nosotros lo abrimos, nosotros lo primero que tenemos que hacer es cerrar esto. ¿Por qué razón? Ya les voy a explicar. Vamos a cerrar no desde arriba la principal, sino que desde esta inferior que tenemos aquí. Lo vamos a cerrar. Vamos a dar clic en la X. ¿Por qué razón? Porque nosotros necesitamos eh, definir algunos parámetros que tienen que estar ya guardados. Entonces, el primer paso que hay que hacer obligatoriamente siempre va a ser este. Va a ser darle clic en archivo nuevo o crear archivo nuevo. Esperamos que se nos despliegue el menú y en esta parte nosotros vamos a seleccionar si vamos a trabajar en el sistema imperial, que en este caso imperial es el sistema inglés, o sea, en pulgadas, o en el sistema métrico para trabajar en milímetros. Entonces, en esta parte nosotros seleccionamos y definimos eso. Es lo primero que tenemos que hacer. Si seleccionamos métrico, bueno, entonces le damos clic a métrico y ahora todas las líneas que nosotros dibujemos, ya sea línea o arco o círculos, lo que sea, va a estar en milímetros. Entonces, ese paso que hicimos nosotros hay que hacerlo siempre al inicio. ¿Por qué? Porque nosotros no sabemos, tenemos que saber y tenemos que definir si estamos trabajando en milímetros o pulgadas. ¿Y eso de qué va a depender? Del dibujo que nos pidan. Entonces, si nosotros vamos a dibujar este formato de dibujo, las medidas las damos en milímetros. Hay dibujos que son en pulgadas, lógicamente. Entonces, tendríamos que seleccionar allá donde decía imperial. Muy bien. Una vez que nosotros hemos definido el sistema de medidas, el segundo paso, que también es obligatorio hacer siempre, es crear capas de trabajo. Por ejemplo, hay un detalle muy importante que todos los iconos que están aquí son para trabajar en dibujo 3D. Entonces los vamos a cambiar y lo vamos a pasar a 2D. ¿Por qué razón? Porque el dibujo que nosotros vamos a dibujar, que es un formato, está en 2D, no está en 3D. Más adelante vamos a utilizar esto. Entonces, ¿cómo hacemos para cambiar nosotros, pasar de 3D a 2D? Simplemente nos vamos a ir a este icono que está aquí, que es como un tipo engrane, y nos vamos a ir, vamos a hacer, si ustedes se fijan, aquí dice modelado 3D, entonces no es ahí, tiene que estar dibujo y anotación. Entonces le vamos a dar clic ahí y se va a cambiar los menús de arriba, todos los iconos de arriba van a modificarse. Van a modificarse, entonces si ustedes observan ya se modificaron, ya no son los mismos que estaban antes. Entonces muy bien, con la creación de capas, nos vamos aquí donde dice propiedades de capa, le damos clic, esperamos que se despliegue el menú y es aquí donde nosotros vamos a crear capas. Esto hay que hacerlo siempre. ¿Por qué razón? Porque con las capas nosotros definimos los tipos de líneas, definimos el grosor de línea y incluso color de línea. En AutoCAD nosotros podemos darle color a las líneas, darle el tipo de línea y darle el grosor. Acuérdense, en dibujo técnico hay diferentes tipos de líneas. Hay líneas visibles, línea fantasma, línea de sección, líneas de acotación. Hay varios tipos de líneas que se utilizan en dibujo técnico. Entonces nosotros, en esta parte de propiedades de capas, es donde nosotros definimos eso. Por ejemplo, le vamos a dar nueva capa, ¿me? Y a esta capa le vamos a llamar construcción. También aquí nosotros vamos a definir el color. Ahí aparece blanco, entonces nosotros vamos a seleccionar color negro, aceptar. Entonces ahora en esta capa las líneas que se tiren van a ser negras. Tipo de línea continua. Las líneas de construcción son las líneas visibles, las líneas, ¿cómo le digo? Continuas, pues como su nombre lo indica. Líneas solid line quiere decir línea sólida, es decir, es una sola línea. Entonces esa no la vamos a cambiar. El grosor
En este caso sí lo vamos a cambiar y lo vamos a poner 0.5. Seleccionamos 0.5 y luego damos a aceptar. Y ahí está. Las líneas de esta capa van a ser negras, va a ser línea continua y va a ser con un grosor de 0.5 milímetros. Muy bien. Creamos otra capa, la cual se va a llamar capa de acotación. Entonces, las capas de acotación vamos a utilizarlas cuando dibujamos líneas de acotación. Y las líneas de acotación son más delgadas que las líneas visibles. Entonces, por lo tanto, el grosor no va a ser 0.50, tendría que ser menos. Y lo podemos dejar a 0.15. El tipo de línea es continua también, pero el color lo vamos a cambiar y se lo vamos a poner color azul para diferenciarlas. La línea de acotación va a ser azul y la línea de construcción va a ser negra. Aquí dice blanca, ¿no? Vamos a buscar el que diga negro aquí. Color 250, bueno, es el negro. Si necesitáramos más capas, por ejemplo, si necesitáramos líneas de ejes, entonces crearíamos otra capa y modificaríamos todo eso. Modificaríamos el tipo de línea. Por ejemplo, aquí hay más tipos de líneas. ¿Ve? Aquí aparecen todos, no sé si lo logran ver. Lo quiero escuchar. Y todos los tipos de líneas que aparecen aquí se logran ver. Sí, sí, pero sí se lo. Entonces uno los puede seleccionar. Por ejemplo, este tipo de línea punteada, mire, punteada con más espacio. Entonces aquí están todos los tipos de líneas que tiene dibujo técnico. Estas son líneas de trazo medio. Hidden quiere decir oculta en inglés. Estas son las líneas ocultas, mire. Entonces nosotros podemos seleccionar todo ese tipo de líneas. Líneas de centro están más arriba. Las líneas de centro son las líneas de eje. Bueno, ahí están. Aquí están las de centro. Entonces, en este caso, como es un formato de dibujo el que vamos a hacer, todas las líneas son continuas. Entonces, no vamos a crear más capas, solo vamos a dejar esas dos capas ahorita, que sería la capa de construcción y la capa de acotación. Entonces, una vez que ya hemos creado las dos capas, vamos a seleccionar la primera y vamos a darle clic aquí donde dice definir actual. Y luego cerramos este menú y empezamos a dibujar. Entonces, primer paso obligatorio es definir el sistema de medidas, ya sea imperial, que sería el inglés, o sea, el sistema de pulgadas, o el sistema métrico. Entonces ya lo hicimos al principio y definimos que era métrico. Significa que todo lo que las líneas que nosotros tracemos van a estar en milímetros. Eso significa. Entonces, muy bien. Por ejemplo, línea, para tirar una línea, permítanme, voy a buscar aquí una aplicación muy buena para que lo vean mejor, que es la lupa, para que lo vean mejor ahí en su celular. La voy a buscar, la lupa, para que lo puedan ver mejor en su celular ahí. Este programa es de los mejores, si no el mejor, para hacer dibujos de cualquier tipo de dibujo. Ya hablamos de cuál es dibujo arquitectónico, de electricidad, electrónica, bueno, de lo que usted quiera. Este dibujo lo utilizan en ingeniería. Si usted tiene la oportunidad de estudiar en la universidad, usted lo va a utilizar y se va a acordar del colegio. Entonces, aquí, voy a darle un poquito a la lupa, damos clic en línea, hay polilínea, hay círculos, mire, usted quiere tirar un círculo, arcos, hay un montón de iconos que a medida vayan pasando los dibujos vamos a ir aplicándolos cada uno de ellos, es decir, no vamos a ir de un solo a aplicar esto, sino que vamos a ir por pasos, de lo más fácil a lo más complejo. Entonces, permítame aquí. Entonces usted dice, bueno, voy a tirar una línea, da clic en línea y luego uno se ubica en cualquier punto de este plano. Realmente no interesa en qué punto usted se ubique. Entonces usted da un clic en cualquier punto y luego se desplaza ya sea hacia la derecha con el mouse, ¿verdad? Ahorita lo estoy haciendo yo con el mouse. O hacia arriba o hacia donde usted lo considere.
Por ejemplo, como nosotros estamos haciendo este formato, entonces usted decide qué línea va a tirar primero. Usted puede decidir tirar esta vertical o tirar esta horizontal. Las medidas de los formatos, tal vez ustedes no se acuerdan, pero yo sí. Entonces, las medidas yo ya me las sé. Por ejemplo, la medida 210 milímetros es la medida, en este caso, horizontal. Y la medida vertical es 297. Entonces, vamos a tirar primero esas dos líneas. Tiramos una, la horizontal que mide, nos movemos hacia la derecha, mire, y con el teclado usted va a escribir 210. Luego le da Enter. Dos veces Enter. Entonces, si ustedes observan, ya trazamos nuestra primera línea. Tiramos una línea, o la trazamos, la palabra correcta es trazar. Ya trazamos la línea horizontal que mide 210 milímetros. ¿Cómo podemos nosotros comprobar que esa mide 210? Simplemente seleccionamos la línea y ubicamos el cursor, bien sea en este punto, ahí nos dice la medida, mire, 210. Quiere decir que la medida nosotros la hemos tirado o la hemos trazado de manera correcta. Muy bien. Ahora hay que trazar las líneas que son verticales. Entonces, nuevamente damos clic en línea y nos vamos a ubicar exactamente en el lado izquierdo de la línea. Ahí está. Cuando nosotros nos acercamos a la otra línea, se nos pone un cuadrito rojo en el cual nos indica que ese es el punto exacto. Entonces en ese punto damos clic y movemos el cursor hacia arriba. Le escribimos la medida que sería 297 y le damos Enter. Le podemos dar dos veces Enter para que ustedes lo puedan observar ahí. Entonces ustedes observan, ya tiramos la línea de 2,97 milímetros de longitud. Entonces ahora lo demás, pues eso. Yo lo voy a hacer aquí bien fácil, de repente usted lo mira difícil. Ya estamos empezando a dibujar lo que es nuestro formato de trabajo o formato de dibujo, que en el colegio lo hacemos bastante. No sé ustedes si el año pasado lograron hacer algún formato. Les pregunto, ¿hicieron algún formato el año pasado? No. Pues creo que sí, en las tareas me imagino que les dejaron dibujos. Sí, profesísimo. Bueno, entonces lo que estamos haciendo nosotros es un formato de dibujo técnico, pero en dibujo asistido por computadora. Usted le va a gustar mucho porque por lo general a los jóvenes les gusta bastante esta parte de computadoras, celulares. Les voy a dejar un link ahí para que descarguen en su celular y hagan esto. Bueno, entonces sigamos con el formato. ¿Qué es lo que sigue ahora? Usted dice, bueno, me voy al dibujo guía y nosotros necesitamos tirar estas, las de adentro, el marquito de adentro. Entonces, ¿qué medidas de separación hay aquí, por ejemplo, en esta parte de izquierda? Hay, 2 centímetros. exactamente, hay 2 centímetros. Y las otras son 5 milímetros abajo y 5 arriba. Y no se logra ver, pero son 5 arriba. Entonces, eso mismo nosotros lo vamos a hacer acá, en AutoCAD. Entonces, ¿cómo vamos nosotros a tirar las medidas? Primero voy a tirar una línea guía que va a medir 2 centímetros. Entonces yo le voy a escribir aquí 20, porque aquí son 20 milímetros, que son 2 centímetros, ¿verdad? 20. Y luego me voy a trasladar hacia arriba y eh, bueno, voy a hacer que intersecte hasta arriba, hasta acá. Es que acuérdese que aquí arriba van 5, entonces lo voy a dejar ahí, no, solo voy a dejar la línea de abajo, la línea de 2 centímetros, esta que está aquí. Y aquí mismo voy a dibujar otra de 5 milímetros.
hacia arriba. Miren. Voy a hacer lo mismo en la otra esquina o en el otro vértice. Recuerden, en dibujo técnico aquí esto es vértice. Así se le conoce como vértice. No es que es esquina, sino que hay que utilizar las palabras profesionales. Entonces, en ese vértice yo dibujo también una línea de 5 y 5 hacia arriba. Ya vamos a saber para qué estoy haciendo eso. Entonces acá también voy a trazar una línea de 5, escribo 5 y luego hacia abajo 5. Ahí está. Y en el vértice izquierdo tengo que trazar una de 20 y hacia abajo 5. Entonces, como podemos observar ahí, nosotros ahora solo me tocaría trazar las líneas de estos puntos a los otros puntos. Entonces lo vamos a hacer. Trazo esta. La otra tendría que venir a dar hasta aquí. La otra sería hasta acá. Lo que estamos haciendo aquí es el marco. El marco interior del formato. Y ahí terminaríamos. Miren. Ahora, las líneas que hicimos al principio, las podemos borrar. ¿Cómo hacer para borrar una línea? Simplemente la seleccionamos y en el teclado le damos suprimir o delete, que quiere decir borrar en español. Entonces las borramos, simplemente las borramos porque ya no las necesitamos en el dibujo, solo eran líneas de referencia o líneas guías. Miren. Borramos y esta también la borramos. Entonces ya empezamos a dibujar el marco. ¿Lo logran observar? Sí, ¿verdad? Entonces sigamos, para terminar, este dibujo es fácil. Entonces, ahora, ¿qué es lo que sigue? Bueno, nos vamos al formato y vemos qué es lo que sigue abajo. Cajetilla. Sigue lo que es el cajetín, ¿verdad? Sigue lo que es el cajetín y qué medidas son las que tiene este cajetín. Tiene este renglón que es grande, es de 1 centímetro y los otros son de 5 milímetros. Es decir, que aquí hay 10 milímetros, 20 milímetros, sería 30 milímetros en total. Entonces vamos a dibujar o a tirar esa línea a 30. Escribimos 30 y luego nos vamos hasta acá. Luego tiramos la de 1 centímetro, o sea 10 milímetros, que es donde va el nombre del colegio. Y en esta parte inferior serían ¿cuántos renglones? Serían 1, 2, 3, 4 renglones, que cada uno se divide por 5 milímetros. Entonces lo vamos a hacer, pero ojo, hay que tener cuidado acá. Si ustedes observan en medio no va, es decir, estas líneas de estos renglones no son desde la izquierda hasta la derecha, sino que aquí en medio no hay que dibujarlas. Entonces vamos a dibujar las que son verticales primero, que es la división de nombre, fecha, el profesor, y la del lado derecho sería jornada y después el matutino o vespertino. Entonces, ¿cuánto miden estas? ¿Cuánto mide esta distancia, la otra distancia y la otra? Miden 2, o sea, 20 milímetros, 25 y 30. Entonces eso es lo que voy a hacer yo acá. Voy a trazar una línea guía que va a medir 20 y luego trazo arriba. Luego la otra que mide 25
trazo hacia arriba, la última 30. Ahí estamos bien. Ahora de derecha a izquierda sería 2 y 2.5, o sea 20. Primera mide 20, la primera distancia, y la otra mide 25. Ahí estamos bien. Y por último trazamos esta línea diagonal que simplemente es como una especie como de adorno. Yo lo veo así como una especie de adorno. Sin embargo, también en esta parte de en medio nosotros podemos escribir el nombre del dibujo. Por ejemplo, si fuera una biela, entonces escribiríamos biela. Si fuera un pistón, escribiríamos pistón. Muy bien, entonces ya una vez que tenemos nosotros la, las separaciones, entonces ahora sí podemos nosotros dibujar los renglones de 5 milímetros. Escribimos 5, mire, ahí está. Luego otro 5, aquí vamos a hacer, tiene que quedar 4 renglones. Mire, ahí está. Ahí tenemos los 4 renglones, 1, 2, 3, 4. Entonces vamos a hacer lo mismo con el lado derecho. Se fijan que por cada línea que yo tiro, tengo que ir a dar clic a donde dice línea. Cada vez que yo tiro una línea, yo tengo que darle clic aquí arriba. Entonces, damos clic aquí para empezar la línea. Escribimos 5, doy Enter y luego me voy hacia la izquierda y doy a clic aquí y Enter. Un proceso mecánico. Lo que usted tiene que aprender es a aplicar los comandos. Es decir, a aplicar los iconos. Todos los iconos más adelante los vamos a utilizar. No todos, ¿verdad? Pero sí varios. Entonces, muy bien, cuando ya tenemos hecho el cajetín es esta parte de abajo donde están los datos ya sea del colegio y los datos suyos, los datos del profesor y los datos del dibujo. Entonces, cuando ya tenemos hecho el cajetín, nosotros vamos a insertar texto. Insertar texto quiere decir, pues, escribir. Escribir ahí. Y vamos a utilizar un icono o un comando nuevo que se llama insertar texto, que es este, miren. Voy a mover esta lupa un poquito por acá. Texto de líneas múltiples. Dice crear un objeto de texto de líneas múltiples. Simplemente es escribir, pues. Entonces le damos clic a la letra A. Una vez que le damos clic, tenemos que ubicar el lugar donde nosotros vamos a escribir. Entonces vamos a escribir desde este punto hasta este punto. Pues esperamos que cargue otro menú. Aquí está. En el cual nosotros vamos a escribir, pues, el nombre del colegio, que sería Instituto Técnico Vocacional del Sur. Ahora, muy bien, nosotros podemos a esto darle formato, es decir, cambiarle el tipo de letra, ponerlo negrita, ponerlo cursiva, con este menú que aparece aquí arriba. Aquí modificamos nosotros el tipo el tipo de línea. Nosotros aquí en esta parte modificamos el tipo de línea. Entonces hay un tipo de línea que se llama Tiny Roman, que es bueno, en mi opinión es uno de los más profesionales que hay, entonces lo vamos a dejar ahí. Tiny Roman, le vamos a dar B, que sería que lo hace en negrito. Y lo vamos a poner un poco cursiva para darle un poco de estilo. Ahora, hay un detalle. Tiene que ser el tamaño de letra, debe ser más grande. Porque si yo lo dejo así, si usted ve, se ve bien pequeño. Entonces, vamos a modificarlo. Pongámosle 9 a ver qué aparece. No, permítame, nadie.
lento, es porque como hay varios programas al mismo tiempo abiertos, entonces se lentea todo. Permítame buscarlo aquí. Ujú. Lo que queremos hacer es simplemente cambiarle el tipo de letra, porque si lo dejo así, ustedes pueden observar que es muy pequeño. Entonces no puede ser ese ahí. Tenemos que cambiarle el tipo perdón, el tamaño de la letra. Entonces esto simplemente vamos a darle aquí, le diga anotativo. Ahí está. Pero ahora sí, ya con la letra grande, entonces nosotros lo puedo yo moverlo desde esa posición, cambiarlo a una posición donde, como quien dice, centrarlo. Ahí, ahí está. Entonces, ahora que sigue, bueno, seguir terminando lo que es el cajetín, nombre, fecha, profesor. Entonces lo vamos a hacer para terminar el dibujo. Aquí vamos a escribir nombre. Escribimos nombre ahí, lo trato de centrarlo lo más centrado posible. En el otro es profesor. Acuérdese que le pueden cambiar el tipo de letra, no se lo voy a cambiar para no perder tiempo, pero le informo que se puede cambiarle el tipo de letra. Aquí era fecha, entonces te lo puedo mover yo, lo puedo mover para acá. Miren qué facilito. Se imagina usted cuando se equivoca haciéndolo a mano, tiene que borrar o hacerlo de nuevo. Aquí en este de en medio es fecha. Ahí usted lo centra. Permítame, a ver. Y así de esta manera nosotros pues llenaríamos lo demás del cajetín. Aquí modalidad, jornada, escala, lámina. Y de esta manera hemos nosotros pues empezado lo que es dibujo asistido trazando líneas nada más. Trazando líneas y insertando texto. Ahora, muy bien. Voy a terminar la grabación para